Ahora mismo estás usando tus sentidos para decirte que esto es real. El peso de tu teléfono en la mano, la luz de esta pantalla en tus ojos, el sonido de esta voz llegando a tus oídos. Todo se siente sólido, presente, innegable. Y sin embargo, cada uno de esos sentidos fue diseñado por millones de años de evolución con un solo objetivo. Y ese objetivo nunca fue mostrarte la verdad, fue ayudarte a sobrevivir. Son dos objetivos completamente distintos, y casi nadie pasa por la vida dándose cuenta de la diferencia. En 2022, la Academia Sueca entregó el Premio Nobel de Física a 3 científicos por demostrar, con experimentos irrefutables, que el mundo no tiene las propiedades fijas que tus sentidos te aseguran que tiene. Y 40 años antes, sin ningún laboratorio, un texto espiritual ya había escrito algo muy parecido. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Hoy vamos a entender por qué tu vida diaria, la que sientes tan sólida al despertar cada mañana, es en realidad una ilusión cuidadosamente construida por tu propia mente. ¿Y qué queda de ti cuando le quitas esa ilusión de encima? Donald Hoffman es científico cognitivo, profesor en una universidad de investigación, no un influencer de espiritualidad, y desde hace más de 20 años sostiene una idea incómoda para su propio gremio. Lo que llamamos realidad es una interfaz, no el mundo verdadero. Su ejemplo favorito es un videojuego. Imagina que juegas Grand Theft Auto en realidad virtual. Ves un auto rojo, un volante, calles llenas de gente. Pero dentro del computador que genera todo eso no hay ningún auto. Solo hay voltajes, millones de cargas eléctricas moviéndose a velocidades que ningún ser humano podría procesar de forma directa. Si tuvieras que jugar manipulando esos voltajes uno por uno, no durarías ni un segundo. Por lo tanto, el sistema te da un icono, un auto rojo que puedes entender y manejar. Ese icono es útil y es completamente falso como descripción de lo que realmente está ocurriendo por debajo. Hoffman dice que la evolución hizo exactamente lo mismo con tus sentidos. No te mostró el mundo tal como es. Te dio iconos, espacio, tiempo, objetos sólidos con bordes definidos, porque un cerebro que perciba la verdad completa gasta más energía y reacciona más lento que uno que perciba solo lo útil para sobrevivir. Hoffman incluso lo formalizó matemáticamente usando teoría de juegos evolutivos, y el resultado que obtuvo su equipo fue contundente. La probabilidad de que un organismo que percibe la realidad tal como es le gane, en términos de supervivencia, a un organismo que percibe solo lo útil es prácticamente cero. Ver la verdad completa sería tan ineficiente que probablemente te mataría antes de que pudieras usarla para algo. Sin embargo, aquí está el giro que casi nadie conecta. Un texto escrito décadas antes que la teoría de Hoffman ya había señalado esto en otro lenguaje, sin ninguna ecuación de por medio. Un curso de milagros describe el mundo físico como una proyección, algo que tu mente fabrica y luego confunde con lo real, exactamente como confundes el auto rojo del videojuego con un auto de verdad. El curso usa su propia metáfora, muy parecida a la del videojuego sin que sus autores conocieran jamás la teoría de la interfaz. Imagina que estás en un cine viendo una película que te aterra. Tu cuerpo entero reacciona, el corazón se acelera, sudas. Pero cuando se encienden las luces, entiendes que nada de eso existió fuera de la pantalla. Por lo tanto, ambos lenguajes, el de un laboratorio de ciencia cognitiva y el de un texto metafísico de 1300 páginas, coinciden en un mismo punto de partida. Lo que llamas realidad sólida es una versión editada, simplificada y funcional de algo que tu equipo de percepción no puede procesar completo. Aquí un dato que suele sorprender incluso a gente con formación técnica. De todo el espectro electromagnético que existe, ondas de radio, rayos X, microondas, luz ultravioleta, tus ojos perciben menos del 0,1%. No es una exageración retórica, es una cifra medible. Vives rodeado, en este instante, de información que atraviesa tu cuerpo entero y de la que no tienes ninguna experiencia consciente. Lo que llamas ver el mundo es, en realidad, ver una rendija minúscula del mundo. Y esto no aplica solo a la luz. El espacio y el tiempo mismos, según Hoffman, no son el terreno fundamental del universo. Son parte del lenguaje de tu casco perceptivo. Igual que el volante y el freno son parte del lenguaje de un videojuego de carreras. Por lo tanto, cuando dices esta mesa es sólida y real, estás describiendo un icono de tu interfaz, no una propiedad última de la materia. Piensa en algo tan cotidiano como el color.
El rojo que ves cuando miras un semáforo no existe allá afuera como rojo. Existe como una longitud de onda específica que tu cerebro traduce en la experiencia de rojo para que reacciones rápido. Quítale tu cerebro a la escena y solo queda una vibración electromagnética sin ningún color, porque el color mismo es un producto de la interfaz, no del mundo externo. El curso de milagros llega desde otro ángulo a una conclusión hermanada. Dice que el cuerpo, el tiempo y el espacio nacieron de un solo error de percepción, no como castigo divino, sino como una forma de esconderse de algo que en el fondo sigue siendo demasiado grande para que los 5 sentidos lo procesen. Describe ese error con una imagen precisa, una diminuta idea loca de separarse de la fuente de todo, tomada en serio en lugar de reírse de ella como se ríe uno de un chiste sin gracia. La ciencia lo llama límite evolutivo de la percepción. La espiritualidad lo llama velo. Sin embargo, ambas describen exactamente el mismo fenómeno desde orillas distintas del conocimiento humano. Estás mirando una versión reducida y funcional de algo que tu equipo de percepción no está diseñado para captar entero. Y aquí conviene detenerse en algo que suele sorprender incluso a quien tiene formación técnica, la materia misma. Ese ladrillo básico con el que crees que está construido absolutamente todo, es casi enteramente espacio vacío a escala atómica. Un átomo, si pudieras agrandarlo hasta el tamaño de un estadio de fútbol, tendría su núcleo reducido al tamaño de una canica en el centro del campo, y el resto sería, para todo efecto práctico, nada. Por lo tanto, tu mano, la silla, la pantalla donde ves esto, están hechas en su inmensa mayoría de espacio vacío, organizado por fuerzas eléctricas que tu cerebro traduce como solidez. Sin embargo, esa traducción es tan convincente que jamás cuestionas su veracidad en la vida diaria, y está bien que así sea, porque cuestionarla todo el tiempo te haría inoperante. El punto no es dejar de confiar en la mesa. El punto es entender que la palabra sólido describe tu experiencia de la interfaz, no una propiedad última de lo que hay debajo de ella. Antes de seguir, hay que dejar clara una cosa que ni la ciencia ni la espiritualidad discuten. Esto no significa que el mundo sea falso en el sentido de que puedas caminar a través de una pared o dejar de pagar tus cuentas porque son solo un icono. La interfaz funciona, y funciona bien para lo que fue diseñada, sobrevivir y operar dentro de sus propias reglas. Por lo tanto, lo que está en juego aquí no es si la mesa te sostiene el café, obviamente lo hace. Lo que está en juego es si esa solidez es la última palabra sobre lo que realmente existe, o si es apenas la superficie de algo mucho más vasto que tu cerebro decidió no mostrarte por eficiencia. Con esa distinción clara, vamos al Nobel de 2022 con más detalle, porque merece que te detengas en él. Los físicos Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger pasaron años diseñando experimentos cada vez más precisos para responder una sola pregunta. ¿Tienen las partículas propiedades fijas antes de que alguien las mida? La intuición de cualquier persona dice que sí, obviamente. Una piedra tiene un tamaño exacto, exista o no alguien mirándola. Pero sus experimentos, replicados sin fisuras, mostraron lo contrario. Las propiedades de la partícula no existían como algo fijo antes de la medición. Aparecían en el momento exacto de ser observadas. Esto se llama refutar el realismo local. Y es, hasta la fecha, uno de los resultados más incómodos de toda la física moderna. Por lo tanto, la pregunta que dejó abierta ese experimento es exactamente la misma que un curso espiritual llevaba planteando desde antes. ¿Qué papel juega quien mira en lo que termina siendo real? Hay una corriente entera dentro de la física, llamada Cubism, impulsada por el físico Christopher Fuchs, que propone algo todavía más radical, que un estado cuántico no describe el mundo objetivo. Describe la creencia personal del observador sobre lo que va a encontrar. Bajo esta lectura, medir una partícula no es leer un dato que ya estaba ahí escondido, es un acto que participa en fabricar el resultado. Algo mucho más parecido a tomar una decisión que a consultar un instrumento neutral. Sin embargo, antes de que pienses que esto es solo especulación de laboratorio, hay que decirlo con toda claridad. La interpretación filosófica de estos experimentos sigue siendo un debate abierto entre los propios físicos y conviene tratarla con esa honestidad, no como un veredicto cerrado. Lo que no está en debate es el resultado experimental en sí, medido y repetido en distintos laboratorios del mundo. Algo cambia cuando alguien mira. Y el curso de milagros, sin ningún acelerador de partículas, ya sostenía una versión de esta misma idea aplicada a tu vida diaria, no solo a los electrones. Tu percepción no es un espejo pasivo del mundo, es una fuerza que participa en construirlo. El curso plantea que en este mundo solo existen, en el fondo, dos tipos de comportamiento posibles.
una expresión de amor o una petición de amor disfrazada de ataque. Cuando decides ver a alguien como una amenaza en vez de como alguien asustado pidiendo ayuda, no estás simplemente interpretando un hecho fijo que ya existía antes de que lo miraras. Estás, en un sentido casi literal, decidiendo cuál de las dos realidades posibles se vuelve tu experiencia concreta, tal como el observador cuántico decide, con su sola presencia, cuál de los estados posibles de una partícula se manifiesta. Hay una pieza más de este rompecabezas que casi nadie conoce fuera de los círculos de física teórica, y es fascinante. En 2013, el físico Nima Arkani-Hamed presentó un objeto matemático llamado amplituedro. Antes de esto, calcular cómo chocan dos partículas subatómicas podía requerir cientos de páginas de álgebra, millones de términos. El amplituedro redujo todo ese cálculo a una figura geométrica que se puede, en algunos casos, resolver a mano. Pero lo verdaderamente extraño no es que simplifique el cálculo. Es que este objeto no está construido dentro del espacio ni del tiempo. Existe, según los propios físicos que lo estudian, por fuera de ellos. Y el espacio-tiempo parece emerger de él, no al revés. Por lo tanto, tenemos ahora una pista matemática seria de que el espacio y el tiempo, ese escenario donde crees que transcurre absolutamente todo lo que te pasa, podría no ser el fundamento de nada. Podría ser literalmente una proyección de algo más profundo, igual que la imagen en la pantalla de tu televisor es una proyección de señales eléctricas que no se parecen en nada a lo que ves en la pantalla. El propio Arkani-Hamed ha dicho en entrevistas que el espacio-tiempo está condenado como concepto fundamental. Una frase fuerte viniendo de alguien que trabaja precisamente en el corazón de la física teórica más rigurosa que existe. Y aquí es donde Hoffman da el salto más audaz de toda su teoría, tan audaz que divide a la propia comunidad científica. Propone que ese algo más profundo no es más materia escondida, es consciencia. No la consciencia como producto del cerebro, algo que aparece cuando conectas suficientes neuronas entre sí, sino la consciencia como el terreno del cual el cerebro, el cuerpo y el universo entero emergen. Le da la vuelta completa a la pregunta que la ciencia materialista lleva un siglo intentando resolver sin éxito: cómo un conjunto de partículas sin experiencia interna puede producir algo como el sabor de la menta o el color rojo. Su respuesta es que quizás nunca lo puede producir, porque la consciencia no es un producto, es el punto de partida. Sin embargo, es justo decir que esta idea, llamada realismo consciente, sigue siendo una postura minoritaria dentro de la física y la filosofía de la mente, no un consenso establecido, y varios colegas de Hoffman la cuestionan abiertamente por no ofrecer todavía predicciones experimentales nuevas. Antes de llegar al punto más alto de este video, hay una pieza que Hoffman menciona y que le da respaldo serio a todo lo anterior, en vez de restarle rigor. El matemático Kurt Gödel demostró, con una prueba formal impecable, que dentro de cualquier sistema lógico lo bastante complejo existen verdades que son ciertas, pero que no se pueden demostrar dentro de ese mismo sistema. Existen paradojas clásicas que ilustran esto, como la del barbero que afeita a todos los que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita entonces al barbero? La pregunta rompe la lógica desde dentro. Por lo tanto, incluso las herramientas más precisas que tiene la mente humana, la lógica y la matemática, reconocen zonas que no pueden alcanzar por su propio método. Esto es clave porque hay un modelo rival a la teoría de Hoffman, llamado panpsiquismo, defendido por filósofos serios como Philip Goff, que propone que cada partícula elemental, un quark, un electrón, ya trae consigo una chispa mínima de experiencia consciente. Suena atractivo, pero Hoffman señala un problema de fondo. Ese modelo sigue asumiendo que el espacio-tiempo es lo fundamental y solo le agrega consciencia encima, sin cambiar ni una sola ecuación de la física actual. Sin embargo, si el espacio-tiempo mismo es la interfaz, no el terreno base, entonces agregarle consciencia a los electrones es como agregarle emociones a los iconos de un videojuego sin tocar el código que realmente lo hace funcionar. Por lo tanto, Hoffman prefiere invertir la pregunta entera. En vez de partir de la materia y preguntar cómo produce consciencia, propone partir de la consciencia y preguntar cómo produce la ilusión de materia. Y hay algo más en esta idea de los límites del lenguaje que conecta directo con la espiritualidad. Cuando un padre le señala un conejo a su hijo pequeño y le dice esa palabra, el niño no recibe una definición precisa de qué parte del animal importa, el color, la textura, las orejas. Sin embargo, de alguna manera comprende. Ese tipo de conocimiento que no llega por definición lógica, sino por señalar directamente hacia la experiencia,
Es exactamente el mismo mecanismo que usan las tradiciones espirituales cuando hablan de conceptos como consciencia infinita o inteligencia divina. No están dando una fórmula cerrada, están señalando hacia algo que solo se comprende viviéndolo. El curso de milagros hace lo mismo cuando dice que un milagro no cuesta tiempo, que puede colapsar en un segundo lo que la lógica normal de la sanación esperaría que tardara años. No es una afirmación que la razón pueda demostrar paso a paso. Es un señalamiento directo hacia una experiencia que, igual que el sabor de la menta, solo se entiende de verdad cuando ocurre. Y aquí es donde las dos voces que hemos seguido durante todo este video terminan diciendo, con vocabularios completamente distintos, la misma frase exacta. Hoffman lo resume así: no estamos dentro del universo, el universo está dentro de nosotros. El curso de milagros lo había dicho antes con otro ropaje. En la eternidad, donde todo es uno, se adentró una diminuta idea loca, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. Esa idea fue creer que podía existir algo separado de la fuente que lo originó. La física dice que la separación entre observador y observado es una ilusión funcional de tu interfaz, útil para operar, pero falsa como descripción última. La espiritualidad dice que la separación entre tú y todo lo demás nunca ocurrió realmente, que fue, desde el principio, un sueño particularmente convincente. Son el mismo diagnóstico, escrito en dos idiomas distintos, uno con ecuaciones de teoría de juegos evolutivos, otro con parábolas sobre un hijo que olvidó reírse de su propia broma. Piensa en la implicación práctica de esto por un segundo. Si de verdad no hay una diferencia esencial entre tú y la persona que más te ha herido, salvo la que impone tu interfaz perceptiva, entonces el conflicto que sostienes con ella no está anclado en dos realidades separadas peleando entre sí. Está anclado en una sola consciencia mirándose a sí misma desde dos ángulos distintos y olvidando, por un momento, que son el mismo origen. Por lo tanto, si el universo entero es, como dice Hoffman, una interfaz generada desde la consciencia, y si, como dice el curso, nada real puede ser amenazado porque lo único real es esa consciencia compartida, entonces tu sufrimiento cotidiano deja de tener el peso definitivo que le habías dado. No porque el dolor no se sienta real, se siente completamente real dentro del juego, sino porque el juego entero se sostiene sobre una sola decisión que puedes revisar en cualquier momento. La decisión de creer que estás solo, separado y en peligro. Ese es el punto exacto donde ciencia de frontera y metafísica antigua dejan de discutir y empiezan a señalar en la misma dirección. Toda esta arquitectura sería solo un ejercicio intelectual curioso si no tuviera una aplicación concreta, así que vamos a lo práctico. Hoffman, en sus propias entrevistas, cuenta que usa la meditación como herramienta de trabajo, no como ritual espiritual. Primero se sienta con un problema matemático difícil, después suelta por completo el esfuerzo mental y entra en silencio. Y con frecuencia, dice, la solución aparece sola cuando deja de forzarla. Está, en la práctica, soltando los supuestos previos que su propia mente había fijado como ciertos, lo que en su propio lenguaje técnico llamaría actualizar sus priors. Einstein describía algo parecido. Decía que sus grandes ideas le llegaban primero como visiones vagas, antes de traducirlas a ecuaciones. El curso de milagros llama a ese mismo mecanismo perdón y lo define de una forma mucho más quirúrgica de lo que estás acostumbrado a escuchar. No es olvidar una ofensa por generosidad ni sentirte moralmente superior al que te hizo daño. Es en reconocer que la versión de la realidad que tu mente fabricó sobre esa persona o esa situación no es la única posible y elegir soltarla para que aparezca otra. El curso incluso pregunta directamente, ¿prefieres tener razón o prefieres ser feliz? Porque sostener tu versión fija de los hechos, aunque te dé la razón, es exactamente lo mismo que negarte a soltar un supuesto que ya no te sirve. Por lo tanto, la próxima vez que sientas que un conflicto te tiene atrapado sin salida, prueba esto. En vez de buscar más datos, más argumentos, más razones para reforzar tu versión de los hechos, detente un momento y pregúntate qué estoy dando por sentado aquí que quizás no sea tan sólido como creo. Esa pregunta, tan simple, es el mismo movimiento que hace un físico cuando cuestiona el realismo local y el mismo movimiento que describe un texto espiritual cuando habla de perdonar. Sin embargo, ninguno de los dos te pide que dejes de vivir tu vida con intensidad, que dejes de sentir alegría, tristeza o entusiasmo por lo que te pasa. Te piden que sostengas esa intensidad sabiendo que la pantalla no es la fuente de luz, solo es donde la luz se hace visible para ti. Así que volvamos a esa taza de café con la que empezamos. Se sentía sólida, real, innegable, y en cierto sentido lo es.
dentro de las reglas del juego que tu cuerpo necesita para funcionar. Pero 3 físicos ganaron el premio más importante de su campo por demostrar que esa solidez no sostiene su propio peso sin un observador detrás. Y un texto espiritual, sin ningún laboratorio, había señalado el mismo vacío mucho antes. Ninguna de las 2 voces te está diciendo que nada importa. Te están diciendo, con instrumentos distintos, que lo que importa no está donde tus sentidos te enseñaron a buscarlo. No está en la taza, ni en la mesa, ni siquiera en el cuerpo que ahora mismo sostiene este teléfono. Está en quién eres tú, el que percibe, el que decide, el que puede soltar una versión de la ilusión y elegir sostener otra. Nadie te está pidiendo que dejes de responder a tu jefe, de cuidar a tu familia o de disfrutar el café de mañana. La invitación es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profunda. Sostener la vida cotidiana con las manos firmes, pero dejar de aferrarte a ella como si fuera la última realidad posible. Cuando un físico cuestiona el realismo local y cuando un texto espiritual habla de perdón, están haciendo exactamente el mismo movimiento interno. Soltar la certeza de que ya lo sabían todo sobre lo que tenían enfrente. Esa es quizás la habilidad más subestimada que existe. Si esto te movió algo por dentro, dale like a este video y déjame en los comentarios qué parte te generó más ruido en la cabeza, la ciencia o la espiritualidad. Y si querés seguir viendo contenido que cruza estos 2 mundos sin miedo a ninguno de los 2, suscríbete al canal.